Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. ¿Qué peligros genera la inteligencia artificial? En este vídeo realizo algunos comentarios sobre las consecuencias negativas de la inteligencia artificial en el mundo digital actual. Por supuesto, soy consciente de los muchos beneficios también de la inteligencia artificial para tareas rutinarias, monótonas, aburridas, etcétera, y también como una especie de asistente virtual para muchísimas personas en el mundo. Por supuesto que también hay consecuencias positivas, pero hoy prefiero centrarme en las negativas, en este vídeo en concreto. Por ejemplo, está la propaganda masiva de desinformación que es habitual y que puede incrementarse con la utilización de la inteligencia artificial de una forma absolutamente inadecuada. También la posible eliminación de empleos, aunque es verdad que algunos dicen que surgirán otros empleos alternativos, esto no está muy claro del todo y en cualquier caso, pues cada vez, diríamos, más facetas de la vida profesional en muchas empresas serán realizadas las tareas por la propia inteligencia artificial. Con lo que, por ejemplo, en bancos, en entidades administrativas, todo se realizará de forma más automatizada, diríamos, desarrollado todo por inteligencia artificial, y eso hará que se necesiten menos personas trabajando. Eso pues hay que entenderlo, que va a ser así, y eso, bueno, supone también un riesgo para muchas profesiones porque habrá menor número de empleados, algunas actividades económicas, etc. Por otra parte, hay otro problema bastante grave, o muy grave diría yo, es el surgimiento de una inteligencia artificial o de varias inteligencias artificiales que sean más inteligentes que los seres humanos. Y eso sería un gran peligro porque podrían ser autónomas en relación con las personas y podrían, diríamos, incluso perjudicar gravemente a la especie humana. En ese sentido, eso hay que vigilarlo de una manera pues, muy exhaustiva, muy rigurosa. Podemos pensar en los principios establecidos por Asimov para que la inteligencia artificial, los ordenadores no se rebelen contra los seres humanos y los perjudiquen, etc. También, pues es verdad que es evidente que algunos algoritmos de aprendizaje automático son inexplicables o se mantienen en secreto. Y eso también es muy peligroso porque puede suceder que tomen decisiones erróneas muchas personas fiándose o confiando en algoritmos que no son los correctos, que no funcionan adecuadamente, correctamente y que producen decisiones que son claramente negativas para los seres humanos. En ese sentido, todo eso hay que vigilarlo muchísimo. En definitiva, podemos pensar también en los algoritmos sesgados y discriminatorios que pueden, por ejemplo, utilizarse pues en servicios sociales o en servicios de todo tipo y al final pueden discriminar a personas de forma absolutamente injusta y eso tiene que evitarse a toda costa porque las personas podemos discriminar mejor las circunstancias de otros sujetos y elementos emocionales, anímicos, que las máquinas, que la inteligencia artificial todavía no puede diferenciar de una manera coherente y racional. O incluso a veces las máquinas pueden ser demasiado racionales y no tienen en cuenta factores emocionales de una manera suficiente. En definitiva, también la intuición es algo propio del ser humano y que no tienen las máquinas, y también la capacidad de relacionar ideas y conceptos de formas originales y nuevas, cosa que tampoco son capaces de hacer todavía los sistemas automáticos de una manera parecida o igual a un ser humano. En ese sentido, la capacidad discriminatoria de una persona muy formada no la tiene una máquina por muchos datos que tenga introducidos dentro de su sistema. Por otra parte, también es otro peligro la creación de perfiles de personas, diríamos, que no son adecuadamente precisos y eso perjudica también a los propios individuos, a los propios ciudadanos. Además, hay que considerar también el posible impacto ambiental, ya que los expertos afirman que el entrenamiento de un solo modelo de inteligencia artificial produce 300.000 kilogramos de emisiones de CO2 a la atmósfera. En ese sentido, eso también representa un problema grave para pues, los ecosistemas del mundo y un peligro grave también para el medio ambiente en la Tierra. Por otra parte, otro punto a considerar es que la inteligencia artificial está dominada por las grandes empresas tecnológicas. Y en este sentido, estas grandes empresas tecnológicas
pueden querer utilizar la inteligencia artificial para su propio beneficio exclusivo y perjudicar a otras muchas empresas, a otros muchísimos ciudadanos, simplemente para obtener más beneficios económicos, más riqueza, etc. Y eso es algo que tienen que controlar los propios gobiernos del mundo, los gobiernos de los países, de los diferentes países del planeta. Y eso todavía está iniciándose. En definitiva, tiene que haber unas regulaciones legales muy estrictas, muy rigurosas, una vigilancia continua de cómo se usa la inteligencia artificial por parte de las grandes empresas, monopolios, etcétera, para evitar precisamente este tipo de situaciones que pueden producirse si no hay un control. Eso es algo incuestionable. Por otra parte, hay que decir que los algoritmos ya forman parte de nuestra vida cotidiana, eso es indudable, pero tienen que ser buenos algoritmos que tengan en cuenta muchos factores diferentes y que sean respetuosos con las personas, por supuesto. Otra cuestión que hay que promover es la empatía en la inteligencia artificial, la solidaridad y otros valores éticos que son difícilmente, diríamos, automatizables, porque dependen de muchísimos aspectos que una máquina no puede valorar suficientemente y hay que ver esos puntos en un contexto social, en un contexto humano, que la máquina tampoco sabe diferenciar de una forma tan precisa, tan clara y tan minuciosa como un ser humano preparado para esas tareas. En ese sentido, la originalidad de las personas, la capacidad empática de las personas no es algo sustituible por una máquina automática ni por un algoritmo. Afortunadamente, diría yo, porque entonces estaríamos dominados totalmente por los algoritmos. Por otra parte, está claro que las empresas utilizan algoritmos para describir, por ejemplo, muchas formas de trabajo, para tomar decisiones y sobre todo las empresas utilizan ya algoritmos para contratar personas para un trabajo o no contratarlas. Y esto puede ser discriminatorio porque hay muchos elementos a la hora de contratar a un trabajador que no pueden ser definidos por un sistema automático, por una máquina, por un robot, por una inteligencia artificial y que se basan también en un trato personal entre personas, entre los directivos de la empresa o el encargado, diríamos, de contratar a las personas, de recursos humanos, pues tiene que saber entender a la persona, sus sentimientos, sus emociones, no solamente su capacidad de razonar, de argumentar, etcétera, y todo eso se necesita para eso a personas preparadas en recursos humanos y no a simples sistemas automáticos por muy buenos algoritmos que tengan. En cualquier caso, eso puede ser algo discriminatorio, a mi juicio. Además, otra cuestión a considerar es que las autoridades políticas permiten que los propios algoritmos decidan si, por ejemplo, pueden asignar programas de asistencia social a determinados grupos de personas o a determinadas personas individuales, etc. En definitiva, todo esto plantea serios problemas, porque la valoración tendría que ser de personas especializadas en servicios sociales, en asistencia social, y no de simples máquinas. Otra cuestión es que para tareas burocráticas se puede utilizar la inteligencia artificial de una forma masiva, porque simplemente contrastar y comparar datos objetivos, datos numéricos objetivos que no afectan, diríamos, a la vida de las personas, pero cuando hay que decidir evaluar y valorar situaciones económicas, situaciones sociales, situaciones emocionales, etcétera, ahí tienen que intervenir especialistas, psicólogos, tienen que intervenir sociólogos, expertos en estas cuestiones, pedagogos, etc. En definitiva, especialistas humanos, no simples máquinas, porque eso también es algo que va a producir muchísimos desajustes en esas decisiones y eso será perjudicial no solamente para los ciudadanos, sino también a nivel social. Por tanto, todas estas cuestiones tienen que decidirse de otra manera, no solamente con máquinas automáticas, por decirlo de alguna manera. Podemos también hablar de cuáles son los peligros de que los algoritmos tomen decisiones. Realmente, aunque es menos probable que se puedan manipular sus sesgos, pueden ser incluso más discriminatorios que la toma de decisiones humana o la toma de decisiones de los humanos. Efectivamente, porque diríamos, la información que tienen los algoritmos o los sistemas automáticos o los sistemas de inteligencia artificial son los que le facilitan los programadores con una serie de datos que pueden extraer de Internet, de Google, de los principales buscadores de datos,
y eso pues es una información no absolutamente completa. Puede haber errores, fallos de todo tipo, y de hecho los hay en la realidad, y todo eso puede producir decisiones erróneas que perjudiquen muchísimo a numerosos ciudadanos. Y también pueden acertar en algunos casos, pero claro, eso no es suficiente. Por lo tanto, pues hay una serie de desafíos éticos en relación con la utilización de la inteligencia artificial muy claros. Podemos pensar, por ejemplo, también en la suplantación de personalidad con la inteligencia artificial, con la generación de imágenes, etcétera, con la duplicación de imágenes de personas, de los rostros, etcétera, de las huellas dactilares, etcétera, etcétera. Todo eso va a crear muchos problemas y creo que ya los está causando actualmente, pero en pocos años aumentarán ese tipo de problemas, muy probablemente. Por otra parte, con la inteligencia artificial, según los expertos, puede haber muchos más casos de ataques cibernéticos. Y otro punto que también traté anteriormente, pero que quiero insistir en él, es la falta de empatía que tienen los ordenadores, las máquinas, los sistemas automáticos, la computación cuántica, si queremos, y por supuesto la inteligencia artificial. En ese sentido, la empatía es lo propio del ser humano y no lo propio de las máquinas. Se pueden hacer simulaciones de empatía a través de inteligencia artificial, pero son muy incompletas y por lo tanto no servirían. Por otra parte, también está el problema de la menor privacidad que cada vez tendremos en nuestra vida. De hecho, actualmente ya las redes sociales monitorizan nuestros movimientos, las redes telefónicas, etcétera, dónde estamos, dónde no estamos. Y eso pues, es también una reducción del nivel de privacidad al que tenemos derecho las personas. Por supuesto, se puede intentar decir, o se hace de hecho, pues que no rastren los movimientos de uno, que no sigan los movimientos de una persona, por parte de las personas que utilizan redes sociales, pero aún así, a través de los movimientos que hacemos, las compañías telefónicas saben dónde está situado el móvil en cada momento, en qué hora, etcétera, y eso ya, queramos o no, eso no es algo que pueda decidir el propio usuario de la telefonía. Eso es así, esa es la realidad. Por lo tanto, la privacidad disminuye y es un derecho que todos tenemos. Por supuesto está la protección de datos, la protección de la intimidad, que se está legislando y se ha legislado ya en Europa, en España y en otros muchos países del mundo, y eso está ahí y es una buena noticia, pero hay aspectos de la privacidad que se pierden. Lo que estaba comentando de la localización por sistemas electrónicos de la telefonía, eso, queramos o no, está ahí y eso es inevitable. Por otra parte, está la dependencia tecnológica, que cada vez es mayor por causa de la inteligencia artificial y por causa de los usos como por ejemplo el ChatGPT y otros sistemas, las redes sociales, etcétera, etcétera. Cada vez hay más dependencia tecnológica, cada vez hay más adictos a Internet, a las redes sociales, a los juegos, por ejemplo, también digitales que hay en red, etcétera, y a los videojuegos me refiero. Por supuesto, esto sin criticar que los videojuegos no tengan un efecto positivo si se usan racionalmente durante no mucho tiempo, pero el problema es que hay muchas personas que están jugando a videojuegos pues 5, 6, 8 horas diarias o 10 horas diarias y eso perjudica la calidad de vida de las personas, según los psicólogos y según cualquier persona que use el sentido común, como es natural. Por otra parte, hay más problemas con ver cómo funciona la creatividad humana y pues las limitaciones creativas están asociadas a la dependencia de patrones y datos previos a los que está fijada o atada la inteligencia artificial. Por lo tanto, todos esos problemas están ahí presentes e influyen también en el uso de la inteligencia artificial. En definitiva, y para terminar, también podemos considerar que hay riesgos de la inteligencia artificial de su uso en salud, daños a los pacientes debido a errores en los algoritmos, mal uso de las herramientas de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud. Por lo tanto, pues hay que tener mucho cuidado cuando se usa la inteligencia artificial. Se puede usar en cuestiones administrativas, también con cuidado, porque si hay errores administrativos graves, eso puede suponer una serie de consecuencias muy negativas para los ciudadanos. En definitiva, hay unos derechos, diríamos, que hay que respetar también por parte de la inteligencia artificial y del buen uso de la misma. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.